Bienvenidos a Volver a lo Natural. Hoy hablaremos sobre la ansiedad, que por unas causas o por otras está siempre de actualidad. Tenemos que saber que cada ser humano es único y como tal tiene su propio algoritmo. ¿Por qué? Porque no somos robots y no podemos responder a las distintas exigencias a nivel personal, social, laboral o familiar según el sistema actual, que nos ha vendido la moto de que hay que llegar a todo durante las 24 horas del día, a la máxima potencia siempre. Y eso sí, con una buena sonrisa dibujada. Requisito indispensable para ser una persona válida, socialmente adaptada y aceptada. Por lo tanto, podemos decir que vivimos en la era de la ansiedad, una ansiedad que ha sido normalizada y bien medicada. ¿Por qué? De este modo, nuestra sociedad se convierte en una sociedad bipolar, que pasa de la alegría suprema a caer en el pozo más oscuro, una sociedad a la que se le vende el conocimiento a corto plazo y lo sumerge en una profunda ignorancia, una sociedad que persigue con frenesí a la apariencia y a muchos likes engordaegos, una sociedad virtualizada que ha perdido el sentido de la realidad, el sentido de la hermandad y el sentido de la familia. Es lo que nos toca por ahora, donde es más fácil relacionarnos con nuestras mascotas y amarlas incondicionalmente que amar a otras personas. Pero se sabe que desde épocas ancestrales el ser humano ha tenido esa profunda necesidad de ser asesorado o guiado, bien sea por un mogur, por un místico, un sabio, un consejero, un terapeuta, lo que ahora se llama un coach o un psicólogo, como es el caso de Manuel Estrada. Él es eso, psicólogo y entre otras disciplinas y prácticas es especialista en hipnosis clínica y acupuntura. Y hoy ha venido a visitarnos, pero sobre todo ha venido a iluminarnos para volver a lo natural. Amigos y amigas, hay que volver a lo natural, a ese equilibrio interno, ese bienestar físico, mental y espiritual, donde la ansiedad tóxica no exista. Gracias por venir, Manuel Estrada. He dicho algunas de las prácticas y disciplinas que haces. ¿Hay alguna otra cosa más? Hay más, pero quería señalar el hecho de que me ha parecido tremendamente atractivo tus comentarios y la forma en que has definido realmente cómo es esta sociedad y lo que está sucediendo desde hace muchísimo tiempo. Claro, porque ¿crees que resulta más fácil y menos costoso medicar a las personas, a la población, teniendo en cuenta de que España, en el ranking mundial, según estadísticas, es el primer consumidor de ansiolíticos? Es algo que llama muchísimo la atención, el hecho de que este país, que aparentemente goza de una cierta naturaleza festiva y una tendencia hacia a la alegría, el disfrute y el goce, de los pequeños placeres y de la realidad misma en sí, como bien dice, sea el principal consumidor de ese tipo de medicamentos en Europa, ¿no? Y es porque realmente, como decías al principio en tu presentación, nos hemos desnaturalizado de una manera absolutamente patológica y nos hemos ido alejando de nuestras diferentes esencias y del conocimiento. Respecto a la pregunta de si es más rentable o más factible el hecho de medicar más que educar, más que instruir y más que, sobre todo, desde el punto de vista más esencial, liberar el potencial autocurativo que posee el cerebro y el ser humano. Pero la medicina evidentemente está también desvirtualizada desde hace muchísimo tiempo. Se ha vuelto más que un campo de conocimiento del ser humano, un campo de medicalización del mismo. Y de hacer caja. Pero son temas muy complejos y temas que pueden herir ciertas susceptibilidades que hay que tratar con... ¿Delicadeza? Sí, sí, pero evidentemente el ser humano debería de entender que el cerebro
y ya la mente, que son cosas distintas absolutamente, pero que están compenetradas, es la gran farmacia que posee el ser humano. Totalmente. Hay ingentes cantidades de mecanismos bioquímicos que se pueden activar merced al pensamiento creativo, al pensamiento semilla, que pondrían en funcionamiento reacciones interesantísimas. Pero el hombre no se conoce a sí mismo. Y cuando existe ese desconocimiento de tu propia naturaleza, estás absolutamente desubicado. Exactamente. El conocimiento da acceso a una gestión adecuada de tus propios recursos, y respecto de la ansiedad, podríamos interpretar que esta es como una aceleración de nuestros biorritmos, pero también de nuestros impulsos. Claro, y hablando de impulsos, ¿crees que esa ansiedad y esa falta de, digamos, enfoque, camino o ikigai lleva a muchas personas a adicciones como es el juego, el consumir, el comprar compulsivamente, el comer, alcohol, drogas, sexo? ¿Crees que es esa falta de...? Me gustaría indicar el hecho de que la personalidad humana a desarrollarse y se culmina su propio proceso de formación a los 5 años aproximadamente. Y entonces es cuando el niño existe, cuando el niño es en esencia y contiene todas las perlas de nuestro collar interno. A partir de ahí, el niño, nosotros empezamos a ser escombrados por factores adoctrinativos en la educación. Vale. Entonces, cuando nos alejamos del niño, cuando nos alejamos de nosotros mismos, es como cuando te alejas de tu aldea y te adentras en un mundo desconocido. Eso genera inquietud y genera miedo. Entonces, de ahí a la ansiedad solo hay un paso. ¿Qué ocurre? De que en vez de iniciar el camino de regreso a nosotros mismos, por estar desorientados empezamos a anestesiarnos. Vale. Y la búsqueda de anestesiantes, ya sean de cualquier naturaleza, es una especie de llamada de atención del propio ser, pero no hay camino de retorno. Pero es autodestructivo para ti mismo muchas veces. Es adormecedor, totalmente. Vale. La destrucción siempre está ahí y es algo muy evidente. Pero lo cierto es que solo existen 2 caminos. Hay un principio oriental que afirma, recuerda, la salida es hacia adentro. Exacto. Entonces, si no entiendes este proceso de reconciliación contigo, ocurre lo contrario, el camino errático, el camino de una peregrinación a ningún sitio. Por eso el hombre, cuando se evita a sí mismo, cuando se teme, cuando se desconoce, empieza a buscar recursos maquillantes para adormecer, ¿no? Sí, ya sean los hábitos tóxicos o las relaciones tóxicas. Exacto. Eso te va a preguntar. Consumo de todo tipo esa búsqueda de relaciones a lo mejor románticas, dominantes, tóxicas, el poliamor que ahora está de moda, acompañado de muchas fantasías y mentiras que, digamos, lo aceptan todo. ¿Es también esa pérdida o esa falta de amor hacia uno mismo? Cuando una persona halla el amor en sí mismo, cuando encuentra el amor como realidad existencial, como concepto espiritual inclusive, se aleja de ese tipo de búsquedas menores de lo que es el querer. El querer es posesivo, Eso. El amor es totalmente desprendido, el amor es distinto. La persona que no se ama a sí misma, que no ha encontrado esa fuente de significados espirituales y atemporales, lo busca en menores proporciones en el querer. Amar y querer no es lo mismo, no. Es algo absolutamente diferente. El amor es superlativo, es el hermano mayor del espíritu, y el querer es un hermano bastardo que utiliza todo tipo de sustancias, elementos y personas para satisfacer su propio ego. Vale. Pero fíjate además de que tenemos 3 cerebros fundamentalmente. Un hemisferio izquierdo, donde habita lo sagrado, donde habita lo femenino, y un hemisferio derecho, donde habita la razón, aparentemente. Pero hay un tercer cerebro que conservamos de cuando éramos aparentemente primates. Ahí existe el ego, ahí vive el ego, ahí vive aquello que nos protege. Y es el que ahora está más activado, parece ser, ¿no? La función de ese cerebro es protegerte en base a tus predisposiciones psíquicas, prejuicios existenciales y personalidad. Entonces todo aquello que resulte extraordinariamente diferente y extraño es rechazado en merced a impulsos de alarma. Vale. Señales de alarma, cuando algo distinto y algo extraño te asalta, poniendo en riesgo tu zona de confort, es el miedo que utiliza este cerebro para tratar de mantenerte posicionada y anclada como una estaca en la tierra de tus creencias limitantes, de tus fijaciones. Y es así. Entonces, en este sentido es muy importante entender que la ansiedad puede ser algo aparentemente negativo, pero también es una oportunidad para que podamos analizar qué nos lleva a ese estado. Vale. Vamos a intentar interpretar que el cuerpo
es un vehículo que nosotros tripulamos. Vamos a intentar diferenciar nuestra conciencia, nuestra personalidad del vehículo. El vehículo es un elemento bioquímico, físico, que consta de muchas piezas articulables que permiten el viaje a la realidad, la experimentación de la vida. Entonces nosotros, que no somos el vehículo, que no somos nuestro cuerpo, somos la guía, ¿no? Somos quienes lo tripulamos. Pero para ello hace falta conciencia y conocimiento de los mecanismos de ese propio vehículo. Y eso no ocurre porque no se están enseñando los auténticos mecanismos del vehículo humano. En tráfico se sabe que el mayor porcentaje de accidentes se debe a causas humanas. Y un porcentaje menor a causas varias, que pueden ser ambientales, climatológicas o de estado de la vía. Si trasladamos este ejemplo a nosotros, deberemos entender que el 90% de nuestros trastornos y enfermedades son por una mala conducción mental, por una conducción errónea. Y cuando no somos conscientes de nuestros mecanismos, no los controlamos. La ansiedad es una aceleración. De acuerdo, ansiedad tóxica. Es una aceleración, donde se consume un exceso de energía, combustible, un desgaste de las piezas articulables, articulaciones, músculos, etcétera, etcétera, donde además dejamos de ver el paisaje de la realidad, porque la velocidad que imprimimos a nuestra realidad no nos permite poder ser consciente de la realidad, donde empiezas a unirte en la ansiedad al miedo y del miedo al descontrol. Lo más normal es que a estas velocidades existenciales suframos un accidente. Ese accidente no es ya la ansiedad, es la enfermedad. Exactamente. La ansiedad siempre es el paso previo a una enfermedad, porque cuando se experimenta la ansiedad y se incrementan los niveles de cortisol, empieza a deteriorarse el sistema inmunitario, empieza a haber respuestas negativas por parte de nuestro propio cerebro. Sí, cuando llegas a ese extremo es el estrés que yo le llamo el cáncer del siglo XXI. Hay una parte del estrés que es tremendamente importante, y tú lo sabes, que es el estrés positivo que te mantiene activa. Pero si lo llevas siempre... Pero si ese estrés es ya demasiado condensado, permanente, se produce la ansiedad. La ansiedad ya afecta a todo tipo de sistemas y al metabolismo en general. Bueno, y esa ansiedad, digamos, trasladada ahora a épocas vacacionales, donde toda la familia vive y convive y, digamos, los números se disparan en disputas y divorcios. ¿Por qué en el núcleo familiar ya no se convive y se disfruta de esos momentos? Y todo lo consideran como un ataque porque no les dejan ese espacio para estar en su mundo virtual. Porque hemos aparcelado mucho los conceptos del verdadero amor, los hemos aparcelado. Y los conceptos de las sustancias nutritivas al alma humana también están muy aparcelados. Para poder tener una relación convivencialmente satisfactoria no basta con ser familia, necesitamos ser amigos y no somos amigos. No somos amigos, creemos que los amigos tienen que estar fuera del entorno familiar. Somos amigos de nuestros amigos. ¿Quién es amigo de su mujer o amigo de su marido? Pero es que incluso ni con los niños. Pero es que eso es lo más fundamental, porque muchas veces cuando después de las épocas de trabajo, de las épocas de ocupación obligatoria mecánica, en la cual la persona rutiniza toda su realidad sistemáticamente y sabe que debe de hacer una serie de comportamientos programados, normales, que controla, con respuestas controlables, tanto en el trabajo como después en casa, horas limitadas de convivencia, donde es muy fácil poder soportarnos, porque todo va a ser efímero y fugaz. Pero ¿quién se enfrenta a horas, días y semanas a su pareja sin más, sin rutinas, sin trabajos, con la obligación de compartirte, decir algo más que no sea del trabajo? Todas las horas del día. Y como no tenemos amistad, como no tenemos amistad con nuestros seres queridos, son eso, nuestros seres queridos, y así lo entendemos. Pero no entendemos que tenemos que intentar descubrir que aparte de tu mujer es un ser humano, que aparte de tu hijo es un ser humano, o de tu marido es un ser humano, y iniciar una serie de exploraciones del ser más profundas. Generalmente incluso utilizamos diálogos esquematizados y también departamentados para hablar con mi amigo, con mi jefe, con mi compañero de trabajo o con mi mujer. Y eso no debería ser así. Deberíamos de intentar entender que la amistad ha de estar primero en el hogar. Claro, es una construcción, digamos. El amor es la hermana mayor de las perlas del alma. Y la amistad
es una de estas hermanas también, aunque menor. Fíjate que la amistad es la segunda virtud del amor. Hay otras virtudes que puede ser la compasión y la empatía, pero la amistad, el darme gratuitamente, el darme por el placer de darme, no cabe duda de que es una de las características del amor, un rasgo del amor. ¿Cómo es el amor? Amigo, ¿de quién? De todos. Dar sin pedir nada a cambio, ¿verdad? Entonces, normalmente se nos ha olvidado la belleza de la amistad. Y además, casi todas las relaciones que desde hace mucho tiempo se están estableciendo son relaciones bancarias y utilitarias, con hipotecas varias, relaciones con intereses hipotecarios. Totalmente. Y todos damos en base a esos intereses. Entonces, cuando se produce un incumplimiento de pago, se produce el conflicto, porque yo te di y tú no me has devuelto, porque vale. Yo he hecho y tú no me das. Entonces, ese es el mal de esta sociedad, que estamos basando el amor en intereses hipotecarios y nos relacionamos en base a dichos intereses, para no estar solo, para evitar mi marginalidad. Exactamente, pagas un canon, porque ¿no? necesito acostarme con alguien con cierta seguridad. Y si estoy en pareja, casi puedo estar seguro de que me voy a acostar con ella. Es posible. Hoy, de los miedos que afectan al ser humano, uno de ellos es el miedo a la soledad. Totalmente. No sabemos estar solos. Pero también es curioso que el miedo a la soledad convive con otro miedo, que es el miedo al compromiso. Totalmente. Entonces, ¿hasta qué punto cuando estamos con alguien somos totalmente lo que somos? Y no estamos actuando, ¿no? Damos prudencialmente, en base a estos intereses, una parte de nosotros mismos. Me gustaría, por ejemplo, señalar respecto del concepto de la personalidad, algo interesante, el origen etimológico de esta palabra, personalidad, que viene del latín personitas, y responde al tipo de máscaras que utilizaban los actores en los teatros para no ser reconocidos. Esas máscaras estaban fasciculadas, con diferentes gestos, dramáticos, cómicos, pero se llamaban personitas. Es decir, la personalidad hoy en día no es la esencia, es una máscara. Exactamente. Una máscara con multitud de personajes interesados que utilizamos para poder establecer relaciones por miedo a la soledad, por miedo al vacío. Entonces, casi todas las relaciones que se están estableciendo actualmente es en base a esos intereses, para evitar el miedo y para evitar el vacío. ¿Y cómo explicamos, por ejemplo, el que una persona vaya al médico con un ataque de ansiedad y sensación de muerte inminente? ¿Vale? Entonces, a esa persona se le practican las distintas pruebas diagnósticas para determinar si hay algún tipo de problema coronario o asma o alergias o cualquier otro tipo, digamos, de problema físico e incluso mental. Y no se detectan, las pruebas salen perfectas y esa persona piensa que realmente se va a morir. Sí, vamos a hablar someramente de lo que es la tríada humana. Estamos formados por una estructura trinitaria, como Dios. Parte física que nadie cuestiona, un cuerpo físico, un cuerpo mental que es poco conocido, porque más se estudia el cerebro que la mente humana, y un cuerpo psíquico-energético y o espiritual. Si existen tres cuerpos, necesariamente tiene que haber tres metabolismos. Eso es. El metabolismo físico lo conocemos. Que es el que lo miden y está perfecto. Exactamente, pero si hay desnutrición mental y o espiritual, empiezan a producirse señales de alarma, porque el ser integral requiere alimentación nutricional, integralmente hablando. El no recibirla envía impulsos de alarma porque tiene hambre de vida. Y si esto no se alimenta finalmente, llega la ansiedad y como consecuencia de esa ansiedad, la enfermedad. Una cosa distinta también es la enfermedad y otra las enfermedades. La enfermedad, como consecuencia de la ansiedad, es la pérdida del equilibrio. Pero no se dice que no existen enfermedades, sino enfermos. Porque este es el principio, la desnutrición integral. El cuerpo se alimenta de nutrientes que más o menos conocemos. La mente debería de alimentarse también. ¿De qué? De poesía, de literatura, de música, de meditación, de oración, de pensamiento. El pensamiento es una máquina taladradora del interior humano para descubrir las riquezas que hay en nuestro ser, pero pocos pensamos. Y la mente no está bien alimentada. Hay muchas mentes anémicas. ¿Y de qué se alimenta el espíritu?
solo de una cosa. Ahí hay una monodieta del amor. Exactamente. Entonces, ¿cuántos seres espiritualmente anémicos hay? Muchísimos. ¿Sería el amor la solución al miedo? El amor es la solución a todas las carencias mentales del ser humano y emocionales, sobre todo. Pero el amor no es un sentimiento, es el generador de los buenos sentimientos. El amor es algo mucho más importante, mucho más trascendental y probablemente universal. Y es en sí una realidad dimensional que permite que todo lo que está vivo tenga sentido y que a la vez otorga significado a los valores de la realidad. El amor es algo mucho más complejo y deberíamos de intentar desde el principio de convertirlo en una materia pedagógica en los centros educativos. Porque si nos está preparando desde el punto de vista mecánico, como decías antes, obreros, como un obrero. Sí, como decías antes al principio, que es absolutamente cierto. Claro, sin conocimiento de nosotros mismos. Pero las tareas, bueno, ya hace muchos años que desde el punto de vista estatal la asignatura de religión desapareció, por esto que ocurre en este país. Después ética o después no sé qué, o valores. Pero es que se debería de, sin ninguna vergüenza, de abrazar ese tipo de conocimientos espirituales. Por ejemplo, religión a nivel mundial, ¿no? O sea, la religión es una palabra también de origen latino, sí, del latín religare, que significa unión. Y hay una diferencia básica entre religión e iglesia, es decir, yo soy religioso, pero no soy eclesiástico. Exactamente. La persona que tiene sentimientos trascendentes es religiosa, porque busca la unión con la realidad, con lo sagrado y con el significado y el valor supremo. Entonces todos somos religiosos, aunque no está esto suficientemente definido. Vale. Un día habría que hablar de etimología de las palabras, porque ilustran, iluminan este tipo de sombras en nuestro lenguaje. Si tú has venido a iluminarnos, Manuel. No. Sí, porque es muy interesante todo lo que nos cuentas. No me arrojes tanta responsabilidad. ¿Crees que vivimos en un mundo volátil que se ha fragmentado, donde la sociedad está estresada y ansiosa y nos dirigimos a la deriva, Manuel? Desde el punto de vista de la civilización, estadísticamente, según la propia historia de las anteriores civilizaciones, que tienen siempre un proceso de crecimiento, punto álgido y de crecimiento. Tenemos todos los papeles. Estamos en un proceso de decrecimiento, pero eso es más que obvio desde el punto de vista de la humanidad. Y sobre todo porque a raíz, después de la Segunda Guerra Mundial, sabemos perfectamente de que el capitalismo se ha erigido como una institución internacional que es la que significa todos los valores, la que señala todas las prioridades, la que pone en evidencia lo que es importante aparentemente. Entonces el capitalismo es muy importante, es tremendamente importante, pero como sistema filosófico educativo es un fracaso totalmente. Vale. Pero esto no tiene forma de revertirse en principio. La sociedad se ha alejado de sí misma y entonces ha plastificado el valor, lo ha convertido en un bien propietario, en un bien material, como digo, y hablar de este tipo de cuestiones parece ser utilizar un lenguaje como exótico, sí, y muchas veces extraño, que incomoda, sí, incomoda porque, como te digo, nuestro cerebro reptiliano, en nuestra zona de confort, salta, se activa de una forma alarmista ante cualquier invasor que puede ser lo extraño, lo extraordinario, lo extranjero, lo extraterrestre, lo misterioso, lo sobrenatural, todo eso se considera raro porque no se comprende, no se entiende, porque no te han educado tampoco para ello ni te han abierto la mente, ¿no? La mente humana, el cerebro sobre todo, solo puede aceptar aquello que es capaz de comprender. Vale. Por un mecanismo muy objetivo y totalmente defensivo. Aquello que no eres capaz de comprender lo vas a rechazar o a negar sistemáticamente. Entonces no se nos ha enseñado a pensar. Hay dos tipos de mentes, la mente terrestre y la mente aérea. La mente terrestre es una mente matemático-lógica que también es fundamental, pero no debe ser prioritario, y la mente aérea, que es la que vuela, la que tiene alas, y la que, aunque pertenezca a esta realidad, la ve desde una perspectiva superior, vale, una visión mucho más amplia del entorno. Y te permite salir de la tónica
que te han vendido. Hay una publicación que pulula por las redes donde se observa un muro, ¿sí?, y con un paisaje precioso, y hay dos hombres. Uno está apostado al final de una escalera contemplando el hermoso paisaje, y otro está en la izquierda a mitad de altura viendo tras un orificio como llueve. Hay detrás alguien que con una regadera está regando. Dice el de arriba: qué día más hermoso. Dice el de abajo: si está lloviendo. Dice el de arriba: no, yo veo la luz. Dice: pero ¿qué dice si está lloviendo? El que está detrás con la regadera es la manipulación social. Total, así es. Y está instrumentalizada. Sí, para, digamos, guiarnos a todos. A través de los distintos poderes, sí, que son los que gobiernan el mundo, entre ellos los medios de información, todo lo que el hombre sabe es todo lo que esos poderes fácticos quieren que sepas. Sí. Vale. Mientras hay esperanza, ¿crees tú que hay vida? He cambiado los términos. Es que la vida en sí, tal como yo entiendo, no es un hecho biológico, no es un hecho fisiológico, no es un hecho médico, es un hecho espiritual. La existencia sí es limitada y sí es efímera, porque aquí tenemos un breve viaje, pero la vida creo que es algo mucho más complejo, mucho más extraordinario, que no tiene fin. Eso daría lugar a otro tipo de diálogos. De tema, ¿no? Pero la vida no tiene fin. Vale. ¿Tenemos remedio, Manuel? ¿Tiene remedio la sociedad que vivimos? Sí. Y bueno, sí, al cuerpo lo para la mente, y a la mente la para la respiración consciente. ¿Respiramos o no respiramos? Tú sabes perfectamente que casi nadie sabe respirar de una forma totalmente holística, absolutamente integral, completa. Y la forma de respirar, la forma de hablar, la forma de moverte, es la forma de ser de cada persona. Y como existe, bien decías, una ansiedad generalizada, una respiración inmodesta, inconcreta, limitada. Superficial también. Y hay teorías, desde el punto de vista fisiológico, que señalan la posibilidad de que envejezcamos porque nuestra respiración es insuficiente y no alimenta a las células. Por eso la meditación consciente, junto con esta respiración también consciente, esa respiración con significado. ¿Es capaz de calmar, por ejemplo, un ataque de ansiedad? Rejuvenece. ¿Y rejuvenece? Sí, rejuvenece. Uy, eso lo tendrán que tener en cuenta. Rejuvenece, sí. Y hay tantas otras herramientas inherentes al ser humano tan interesantes, que por eso precisamente determinadas instituciones farmacológicas, educacionales y gubernamentales hace mucho tiempo que marginaron estos conocimientos o los eliminaron. Es más fácil, como bien decías, medicar y adoctrinar y controlar, porque un individuo que no sabe es muy controlable. Totalmente. Y si lo llenamos de miedo, más. Sí, metafóricamente enceguecemos a la sociedad, el lazarillo se hace muy innecesario. Ese lazarillo es el gobierno y sus muchos instrumentos de manipulación social. Esto no es conspiracionismo, esto es real. Sí, yo lo sé. Sí, las personas respiran superficialmente para no morir. Luego, la respiración esa profunda y consciente te lleva a un estado incluso de meditación. ¿No es así? Paramos la mente y por lo menos te puede dar esa posibilidad de salir de este laberinto en el que nos han metido. Sería también muy interesante familiarizarnos con los neuropéptidos. Son neuronas, que yo las llamo neuronas camarero, que nunca cuestionan tus comandas, sino que las materializan al instante, y la primera zona que se ve impactada por esas reacciones químicas del cerebro es nuestro propio organismo. Los neuropéptidos son responsables de materializar tus emociones. Y hay un principio que dice, tanto si crees que sí como si crees que no, tendrás razón. Y eso lo hace real el neuropéptido en el cerebro. No somos conscientes de que poseemos una capacidad arquitectónicamente creativa muy interesante y tremendamente superlativa, pero se nos ha ninguneado educacionalmente. Ese tipo de conocimientos son extraños y por lo tanto muchas veces no son aceptados, ¿no? Ni prioritarios ni son incluidos en los sistemas de educación normalizados, ¿no? Y vigentes.
porque esto es algo, como digo, exótico, pero a mayor conocimiento, mayor libertad. Totalmente. A mayor libertad, mayor poder de autogestión, de autoconocimiento y autodesarrollo, que son los 3 signos de la libertad humana. Y de gestión de la ansiedad, o sea, si llegamos a ese estado podemos gestionar nuestra ansiedad que sea puntual y beneficiosa y no tóxica. Decía, no sé qué filósofo era, que decía: quien conquista un ejército es un gran general, quien conquista una nación es un gran rey, pero quien se conquista a sí mismo es un dios. Entonces, si existe ese logro, todo lo contrario desaparece. Solo existen 2 emociones, supuestamente el amor y lo contrario, que sería el miedo. Entonces, si el amor nos totaliza, el amor como concepto vital, el amor como decisión de ser, lo demás ya no tiene sentido. Basta una cerilla para iluminar una habitación a oscuras. Totalmente. Solo una cerilla. Y esa cerilla es el conocimiento, pero un conocimiento fuera de lo ortodoxo. Porque lo ortodoxo, siendo importante, no ha servido para salvar a esta sociedad, sino para adoctrinarla y convertirla en una sociedad caótica y decadente, donde prevalece el individuo y no la comunidad. Exacto, así es. Donde prevalece el bien propio y no el bien común. Donde ya no hay sentido de la hermandad y de la fraternidad. Donde solamente prevalece el sálvese el que pueda, el último. Y yo me mí conmigo, ¿no? Sí. Entonces muchas veces cuando hablas de ese tipo de cuestiones, te miran raro y dicen: ¿estás bien? Sí. Pues, pero porque no te entienden, sé. Es que son conocimientos que, como tú bien dices, no han sido adquiridos, ni han sido enseñados, ni les interesa que se sepan. Pues elige, hablando de la dualidad en la que estamos inmersos, al igual que existe el amor y lo contrario, existe el bienestar, bien estoy, y el mal estoy, malestar. Entonces, lo que tú ingieres te proporciona una cosa u otra. Elige. Y recordemos que somos seres trinitarios. Somos cuerpos, mentes y espíritu. Hoy, a estas alturas, nadie puede justificar la inexistencia de la naturaleza espiritual del ser humano. Ya existen demasiados estudios totalmente constatados que ponen en la mesa, no solamente de discusiones, sino de evidencias, el hecho de que en nosotros hay una naturaleza trascendental. Esa visión mecanicista del ser humano es muy antigua. Hasta que no seamos capaces de liberarnos y sacar de dentro el alma, no vamos a ennoblecernos. Y ese tipo de alimentos, la nobleza, la bondad, todo lo que tiene que ver con el amor, lo que nutre la parte mental y la parte espiritual, esos alimentos son fundamentales. Y curiosamente, siendo gratuitos, no se consumen. Claro, en vez de poner un anuncio de McDonald's, un anuncio sobre el alimento del alma, ¿no? Esos alimentos que tú mencionas, sin hacer publicidad, contienen sustancias que alteran el cerebro. Ya, sí. Están diseñados para ello. Sí, yo lo sé, pero si yo soy en contra de... Pero te lo digo, que podrían poner ese tipo de anuncios, anuncios que alimenten el alma. Quien esté interesado en esto debería de investigar el proyecto MK Ultra. ¿Hay algún libro que recomiendes? Investigar el proyecto MK Ultra. ¿Dónde encontramos eso? ¿Esa información? En Internet. Pero Internet no, de un libro físico, de papel. No existe ese libro físico. Cualquier otro que tú recomiendes. Si es que el mayor libro eres tú. Si es que tú vas escribiendo una página cada día, ¿no? Decía Lao Tse. Sí. Lao Tse decía: el que sigue a un maestro solo llegará donde él estuvo. Exactamente. Entonces, hay tantos y tantos y tantos libros, pero nunca ninguno más valioso que el autodescubrimiento. Perfecto. Escribir tu página. Yo creo que ya es la época de las libertades. Del despertar. Sí, claro. El despertar es eso. Muchísimas gracias, Manuel. Espero que vuelvas otro día a seguir iluminándonos, porque ha sido, vamos, increíble. Gracias. Tus vastos conocimientos. Muy amable. ¿Dónde podemos encontrarte si queremos? Pues precisamente aquí, en este centro. Afortunadamente llevo un tiempo con tu beneplácito. Gracias. Aquí. Siempre agradecida, Manuel. Es un placer. Me gustaría que tomarais nota de lo siguiente. Fijaros que lo decía un médico y filósofo persa que vivió en el siglo X, llamado Abu Ali al-Husayn ibn Sina, Avicena. Él afirmaba que la imaginación
es la mitad del problema. La tranquilidad, la mitad del remedio. Y la paciencia y el enfoque es el principio de la cura. Espero que hayáis tomado nota. Y como los protagonistas sois vosotros, vamos a responder a una pregunta del tema de la semana anterior, que fue la lectura y la escritura, por parte de Lorena. Ella escribió a través del correo electrónico de Winnet, que también podéis escribir WhatsApp, que os deja en el teléfono, y nos comentaba que ella intenta leer, pero no puede. Se pone a leer y cuando lleva 2 páginas se coge el móvil y cuando vuelve a retomar la lectura ya no sabe ni por dónde iba y no se acuerda. Entonces yo le recomiendo que se ponga un reto, algo así como una rutina. ¿Cómo podría hacerlo? Pues decir que durante un mes va a leer cada día 15 minutos. Por supuesto, sin tele y los dispositivos que los lleve a otro cuarto o los ponga en silencio. Esos 15 minutitos, ¿vale?, en total tranquilidad. Estoy segura de que cuando retome ese hábito, pues se convierte en rutina y entonces eso le va a hacer que se concentre en lo que está leyendo. Y como incentivo, que elija ella la lectura que más le guste. Fuera parte de lo que se lleve de la moda o lo que te hayan recomendado, siempre lo que a ti mejor te vaya a interesar. Como avance, para el próximo programa, que no os lo podéis perder, vendrá con nosotros Antonio Robles. Él es un señor jubilado, octogenario, que tiene una vida de lo más intensa y la vive al máximo. Fijaros que sus hijos le dicen, ¿pero dónde vas tan temprano? Me dice, me tengo que ir a andar, porque el día no me da para todas las actividades que tengo. Como les digo, va a compartir con todos ustedes sus hábitos a nivel físico, mental, espiritual y humano. Es un pozo de experiencia y sabiduría. No os lo podéis perder.